Buenos días a todos. Creo que estamos comenzando hoy un nuevo ciclo. No sé si ¿cuántos de ustedes miraron el videíto corto que pusimos en las redes sociales? ¿Sí? Era una prueba. Estábamos viendo cómo motivarles a venir el domingo con esa expectativa de querer aprender un poquito más de la palabra del Señor, venir temprano para adorar juntos al Señor en comunión y disfrutar también de del tiempo de la reflexión, de la predicación. Y así que estén atentos, en las próximas semanas estaremos siguiendo más o menos esa dinámica, así que ustedes miren, reposten, denle like, pónganlo en su WhatsApp, lo que sea. La idea es animarnos unos a otros y venir con esa pregunta dando vuelta a la mente: ¿qué será lo que el Señor nos quiere hablar este domingo? ¿Sí? A través de la alabanza, a través de la adoración juntos, a través de la reflexión en la palabra, el Señor nos habla de un montón de formas. Bueno, hoy nos toca el primer sermón de una serie de 6 que estaremos reflexionando sobre este precioso libro, el libro de Primera de Pedro. No sé a cuántos de ustedes les encanta Primera de Pedro. Tita, yo sé que es una de las fans número 1 de Primera de Pedro, se conoce de memoria los primeros como 3 versículos por ahí. Sí, el año pasado o antepasado, no me acuerdo, cuando estuvimos en el grupo pequeño estudiando Primera de Pedro, estuvimos tratando de memorizar algunos versículos y pues sí, es que hay versículos lindos en esta carta y varios de estos se cantan. ¿Sí? Ustedes recuerdan, por ejemplo, más el Dios de toda gracia. Hace rato que no cantamos ese canto, pero es lindísimo, ¿no? Más el Dios de toda gracia que nos llamó. ¿Sí? Lo cantábamos antes en la iglesia, ¿sí? Ese canto. También somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. ¿Sí? Es segunda de Pedro. ¿Sí? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Pasajes tremendos. O cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí al final del capítulo 3, por ahí 4, Él nos va a recompensar. O la amonestación a los pastores que cuiden el rebaño, ¿sí? Del Señor, capítulo 5. O sea, lindísimo. ¿Sí? Por todos lados podemos disfrutar de este ciclo de 6 predicaciones, así que no se las pierdan. Y aprovecho de animarles a que estén en la semana leyendo Primera de Pedro, porque así van a estar más empapadas de lo que vamos a estar hablando y reflexionando aquí en el púlpito. Ahora, pensando un poquito de trasfondo del libro, esta es una carta que escribió el apóstol Pedro, más o menos, no estamos seguros cuándo, pero se estima por ahí en los años 60, 61, 62, no tengo idea cuándo, pero por ahí, más o menos. Unos pocos años antes de que muriese el apóstol Pedro. ¿Sí? Unos 30 años después de la resurrección y ascensión del Señor a los cielos. Han pasado bastantes cosas en estos años. Estas iglesias fueron fundadas en lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí están los lugares mencionados. Hay Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Sí? Varias de estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo, pero muchísimas otras no tenemos idea por quién fue fundada la iglesia. Pero lo que sí es cierto es que la iglesia del Señor tiene presencia en todo ese lugar y el apóstol Pedro está escribiéndoles entonces a estos hermanos en estas zonas, no sé, iglesias de 10, 15 años de existencia. O sea, más o menos el rango de edad de la iglesia nuestra. ¿Sí? Para que vean las cosas que pueden suceder, las costumbres, las cosas por las que uno va viviendo con un tiempo de vida de iglesia más o menos similar. ¿Sí? Otra de las cosas que llama la atención en esta zona donde están estas iglesias es que ahí se desarrolló con fuerza el culto al emperador. Empezó en la época de Augusto César, antes que el Señor naciera, pero en esa época. Y se fue extendiendo al punto en que
Algunos, como Calígula, por ejemplo, él se creía Dios personalizado todo el tiempo. Los otros como que dejaban que los adoraran, pero siempre y cuando adoraran a la diosa Roma, estaba todo bien, ¿sí? Y después de muerto, pues los nombraban al día siguiente dioses de una vez, ¿sí? Pero en la época de Nerón, que es esta, el culto al emperador era una cosa que estaba ahí presente en esta zona. Así que es posible que algo de la persecución, de la hostilidad que se menciona en la carta de los creyentes tenga que ver con eso, con una fuerte presión social a adorar a los dioses, en particular al emperador. Y los creyentes estaban resistentes a eso y estaban experimentando algo como consecuencia del asunto. Así que el texto de hoy nos pone en un buen desafío para entender varias cosas. Por un lado, para pensar en cuánto valoramos nuestra salvación. Es por eso salvación tan grande. Es un tema recurrente a lo largo del libro, ¿sí? Cuánto valoramos nuestra salvación, en cuán agradecidos estamos al Señor por su obra. Varios de los cantos que nos dirigió Enid esta mañana tenían que ver con eso, ¿sí? Reconocer esa salvación que el Señor nos ha dado y cómo vivir agradecidos por su obra. Y por sobre todo, cómo enfrentamos los desafíos diarios en nuestra sociedad. ¿Tiene alguna relación nuestra vida cristiana con esa realidad? Son preguntas que van a salir afloradas en la superficie aquí rápidamente a medida que vamos a entender y reflexionar en el pasaje. Otro detalle antes de entrar ya de lleno al texto es que al apóstol Pedro, él escribe un poco diferente a como lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es más secuencial en sus ideas. Habla un punto, termina ese punto, empieza el siguiente y así va. Pedro no. Pedro se parece más a cómo nosotros conversamos, que está conversando de un tema y de repente menciona algo y ese algo lo hace ir al siguiente tema. ¿Se han fijado que eso pasa? ¿Cómo es que llegamos a hablar de esto? No, pero es que, ¿te acuerdas que empezamos a hablar de esto y luego de esto y por eso es que mi tía hizo ese comentario y Juanito salió con el chiste y ahí va conectando la conversación? Pues Pedro hace eso. En su discurso, él avanza su pensamiento de esa manera, ¿sí? Va mencionando ideas que las va hilvanando una a una. Y después de un rato ni nos damos cuenta y ya estamos inmersos en los pensamientos profundos del apóstol Pedro. Esa es su manera de escribir. Por eso vamos a mirar rápidamente. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Aquí estaríamos toda la mañana y llegaríamos, no sé, al versículo 4 o 5, escarbando a profundidad todo lo que el apóstol Pedro nos tiene que decir en estos versículos. Y esa misma realidad se repite a lo largo de la carta. Así que las invito a que abran sus Biblias, enciendan sus dispositivos en 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y entre paréntesis, estoy súper contento de ver a Irmita ahí. Gracias que pudiste estar. Estuvimos orando por semanas por tu recuperación y seguimos orando. Así que qué lindo poder verte aquí, ¿sí? Y bueno, ya que estoy pasando anuncios, también estoy re contento de ver a Leslie, ¿sí? Ustedes no saben la alegría que me da de verla, ¿sí? Así que bienvenida y ya los demás irán conociendo, ya han ido conociendo a Sergio en estos días, ¿no? Pero con Leslie tenemos una linda comunión de un montón de años, en la época en que todos éramos jóvenes, teníamos pelo negro, ¿sí? Pero bueno, esa es harina de otro costal, ¿sí? Volviendo entonces al texto aquí de 1 de Pedro, vean, el apóstol se presenta y saluda a los hermanos, ya les mencioné, de distintos lugares, y él los saluda y les dice, al final del versículo 1 dice, elegidos, y el versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Solo ahí podríamos quedarnos toda la mañana, todas las implicaciones que eso tiene. Él está describiendo a estos creyentes
que viven en una situación un poco incómoda, los describe como expatriados, como extranjeros en su propia tierra, y los describe en su relación con Dios, pero de una manera trinitaria. Habla del Padre, del Espíritu y del Hijo. Y del Padre se dice que Él nos conoció de antemano, como dice aquí, el previo conocimiento de Dios Padre. Eso nunca lo lograremos entender, pero ¿quiénes somos nosotros para que Dios se fijara en nosotros? ¿Sí? Desde antes siquiera que Dios dijese, sea la luz, y la luz fue hecha, ¿sí? Dios ya había pensado en nosotros. Mire qué precioso amor de Dios, ¿sí? Y ese amor del Señor se vio en el tiempo y el espacio de manera concreta. Por un lado, el Señor Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria. Y el Señor, después de su ministerio, de enseñarnos qué significa ser discípulos de Él, de qué significa el reino de Dios entre nosotros, dio su vida por nosotros en la cruz. Y esa obra del Señor se completó tremendamente con su resurrección y su ascensión a los cielos. Así que el Espíritu Santo, tomando esa obra del Señor, nos consagra. Esa es la idea de santificadora, la obra santificadora. Él nos consagra, Él nos presenta ante Dios como listos para ser sus siervos. Sí, en ese sentido el trabajo del Espíritu Santo es formidable. Pero fíjense, el propósito de esa santificación, de esa consagración, ¿es para qué? Para obedecer a Jesús. ¿Sí? De repente a uno no le han contado toda la historia. Cuando le dicen, mire, ¿quiere aceptar a Cristo para que sus pecados sean perdonados? Ah, sí, eso me parece buena idea. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración. Ok, pero cero compromiso. Ah, es que yo no había visto la letra chica, que aquí dice, se compromete a obedecer a Jesús. Esa parte nadie me la contó. ¿Sí? Pero ese es el propósito. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos de Él, pero para obedecer al Señor Jesucristo, para obedecerle. Y luego usa una metáfora súper extraña para nosotros, ser rociados con su sangre. Y uno dice, wow, los médicos les gusta ese tipo de cosas, pero a uno sí, que le salpique sangre, qué raro, ¿no? ¿Sí? Es una metáfora que viene de Éxodo 24 probablemente. Si ustedes quieren ir conmigo rápidamente a Éxodo 24, van a encontrar ahí que ya ahí no es una metáfora, es una historia. En Éxodo capítulo 24. Está en la escena, Dios en el monte Sinaí, ha subido Moisés, Aarón, algunos líderes del pueblo. ¿Sí? Dice versículo 1, entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor y ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Vean, obedecer. ¿Sí? Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificios, novillos como ofrendas para la paz, al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, vean de nuevo, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. ¿Sí? Esa imagen de consagración, donde el pueblo se compromete a obedecer y Dios se compromete a ser su Dios.
¿sí? Es en el contexto del pacto. Ahora Pedro usa la misma imagen, pero para hablar del nuevo pacto, del pacto que Dios ha establecido con todos los seres humanos por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Así que cuando Pedro dice que el Espíritu Santo nos ha santificado para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, nos está diciendo que como creyentes nosotros, por la obra que hace el Espíritu en nosotros, debido a lo que el Señor Jesucristo ya hizo, nos presenta ante Dios para que nosotros obedezcamos al Señor Jesús. Precioso, ¿no? Tremenda obra del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí están. Y es tan portentosa, fabulosa la obra del Señor que Pedro no puede hacer otra cosa sino bendecir al Señor. Por eso el versículo 3 comienza con un bendito sea el Dios y Padre. Y eso es lo que debe motivarnos siempre cuando estamos pensando en nuestra salvación tan grande. ¿Sí? Lo primero que debe salir de nuestra boca es gracias, Padre, por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Es eso, ¿sí? Gratitud. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Vean el proceso ahora de esta santificación y rociar con la sangre. Ahora Pedro la empieza a expandir por pedacitos, y el primer pedazo tiene que ver con ese nacer de nuevo. Es ese momento en que como creyentes nos dimos cuenta de la obra maravillosa del Señor Jesucristo que nos da salvación. Dios nos transforma por la obra del poder del Espíritu Santo en nosotros, nos hace nuevas criaturas y ahora, como un bebecito, espera que nos quedemos chiquititos. Miren, uno no puede negar que son lindos los bebecitos, ¿cierto? Ahí tranquilitos, dormiditos. Claro, cuando lloran es otra historia, pero a uno le gusta que están chiquititos y de repente pasan los meses y ya está gateando y dice, ¡ay, cómo pasó de rápido el tiempo! Y al poco tiempo después anda uno pagando las cuotas de la universidad y no se dio cuenta cómo pasaron los años, ¿sí? Porque se espera de manera natural que los niños crezcan, ¿sí? Lo mismo con nosotros como creyentes. El Señor nos hizo nacer, ¿sí? Pero no espera que sigamos siendo los bebecitos de siempre, ¿cierto? A un bebecito se le aguanta que habla trabado, que no controla sus esfínteres, qué sé yo. Pero a uno ya más grandecito, no. Uno se espera que se comporte con la madurez que eso comporta. Así que aquí vemos de nuevo al Señor siendo generoso con nosotros, con su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, una esperanza viva. Va a explicar en qué consiste esa esperanza, pero eso es una de esas cosas que nos debe motivar día a día a levantarnos. Las personas cuando entran en periodos de depresión, uno de los primeros síntomas que uno nota es que la persona no tiene ganas de vivir, ¿cierto? Que la persona no tiene motivación, perdió la fuerza. A veces uno ve eso cuando matrimonios de muchísimos años, uno de los dos muere, el otro queda, como leía el otro día en una carta, me conmovió tanto, de un pastor que aprecio muchísimo, un hombre de Dios, ahora debe tener 80 y algo, y él decía, tengo contentamiento pero no felicidad. Mi felicidad se fue cuando falleció mi esposa. Y eso fue hace como 10 años. ¿Sí? Me conmovió mucho porque lo conozco muy de cerca, un gran hombre del Señor, y que dijese eso, por un lado me impactó el amor que todavía siente por su esposa, ¿cierto? Pero la esperanza, como que está diluyéndose la esperanza, y eso sí me preocupó en la carta que leí de este hermano. Pero la esperanza es lo que nos mueve a vivir.
¿sí? Y el Señor nos hizo nacer para una esperanza. O sea, la vida cristiana debe estar orientada por esa esperanza. ¿Y esa esperanza en qué? ¿Sí? Vean, es mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Está hablando de algo que está allá en el futuro y vendrá en algún momento a hacerse concreta en nuestra vida. Y es lo que está allá lo que me hace vivir el hoy. ¿Sí? Es como el niño que sabe que está de cumpleaños el viernes, que los papás le van a celebrar y todo, pero la mamá le dijo, mira, tienes que portarte bien porque si no el cumpleaños corre peligro. ¿Sí? Entonces el niño hace todo su esfuerzo portándose bien hoy porque sabe que el viernes hay cumpleaños. ¿Sí? El cumpleaños le está haciendo de motor de buena conducta hoy, ¿cierto? Esa es la idea aquí de la esperanza. ¿Sí? La esperanza es el motor que nos hace vivir el hoy. Y esa esperanza de que el Señor Jesucristo viene otra vez, es lo que va a decir más adelante en el texto. Y junto con Él va a estar esta gran y preciosa oportunidad de estar para Él para siempre, donde nuestros cuerpos serán transformados, donde estaremos con el Señor por siempre para servirle y amarle en concreto, ¿sí? Cada día sin perder nuestros ojos el contacto con Él, ¿sí? Pero eso debe hacernos vivir el hoy de la misma manera, ¿sí? Por eso dice aquí que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva, no es una esperanza superflua, una esperanza en el aguinaldo, una esperanza, no sé, en otras cosas que uno va poniendo su confianza, ¿sí? Es una esperanza viva porque descansa en un hecho concreto. El Señor Jesucristo vendrá otra vez. ¿Quiénes creen que el Señor Jesucristo vendrá otra vez? Amén. Sí, ese debe ser nuestro eje. Y si usted no cree que el Señor Jesucristo vendrá otra vez, pues hay que evangelizarlo de nuevo, ¿sí? Porque eso es una de las cosas esenciales de la fe. Nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez, ¿sí? Como dice el himno, viene otra vez, ¿sí? El Señor viene, ¿sí? Viene, y eso nos debe motivar a servirle, a enfrentar las circunstancias de la vida y la adversidad. Eso es lo que viene a continuación. Vean, antes de entrar al tema ese, en el versículo 5, dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Que no somos salvos ya? ¿Cómo que la salvación reservada para el último tiempo? Qué raro, ¿no? ¿No es que somos salvos ahora? Sí, y también esperamos la consumación de nuestra salvación en el futuro, ¿sí? Porque todavía si cruzamos la avenida aquí y no nos damos cuenta y nos atropella un vehículo, hasta ahí llegamos, ¿sí? Somos sujetos de las aflicciones del tiempo presente, ¿sí? Pero llegará un momento en que nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, serán transformados y estaremos con el Señor, ¿sí? Ese momento todavía no ha llegado. Ese es un momento futuro y ese es lo que en teología se conoce como la consumación de la salvación, ¿sí? Así que ya fuimos salvos y estamos en el proceso de salvación hasta culminar cuando el Señor venga. Y por eso es que podemos vivir esa vida cada día porque estamos protegidos por el poder de Dios. Tremendo, ¿sí? Tenemos nuestra parte también, por fe, ¿cierto? Mediante la fe. Es que nosotros creemos profundamente en la obra salvífica del Señor y el Señor por su lado también nos cuida, nos protege. Pero esa protección no significa como los superhéroes que tienen sus capas y su escudo de colores que los protege las balas y no le pasa nada. ¿Sí? No. Aun cuando nos pasan cosas, aún así el Señor nos protege, ¿sí? Es como una protección de la vida eterna, completa, ¿sí? El cuerpo puede sufrir y morir aquí, pero la eternidad no, ¿sí? Y esa es una esperanza tremenda, porque de repente uno podría pensar, ¿y qué pasa si uno empieza a poner cosas?
entonces desesperarse. Imagínense estos hermanos ahí en ese contexto de presión, un poco de dificultad. ¿Y qué pasa si vienen los soldados y me obligan a adorar al César? ¿Qué hago? ¿Y si me resisto y me matan? ¿Y si no me resisto y adoro? ¿Qué pasa? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, vean los circunstanciales que está poniendo, ¿sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pero no se supone que somos protegidos, ¿cómo que seáis afligidos por diversas pruebas? ¿Sí? Es que la vida es así. Uno como creyente vive una vida donde a veces va a experimentar hostilidad, va a experimentar situaciones adversas, va a experimentar persecución. ¿Sí? Y el apóstol Pedro les está diciendo a ellos, miren hermanos, el sufrimiento de los creyentes es parte de la vida. No es algo que solo ocurre a los que se portan mal. ¿Sí? Es parte de la vida. Y debemos aprender a mirarlo en la perspectiva de la eternidad. Por eso es que Pedro puede decir por un poco de tiempo. Claro, ¿qué son 10 años de sufrimiento en comparación con la eternidad? Nada. ¿Sí? Pero cuando uno lo está viviendo son 10 años. ¿Sí? Por eso es que el tema es importante de la esperanza. ¿Sí? La esperanza es la que nos hace vivir el hoy. Si no tenemos clara esa esperanza, y temo que en la agenda evangélica nuestra se ha ido relegando. Los que ya tienen algunos años de carrera cristiana recordarán en los 60s, en los 70s, en los 80s todavía la idea de que el Señor ya mero viene, que está a la vuelta de la esquina, era una cosa casi de todos los domingos. ¿Sí? Se organizaban campañas de profecía de cuando el Señor viene y cosas así, y como que todo el mundo estaba con eso en la mente. Pero de fines de los 90 para acá como que se fue diluyendo, y ahora en el siglo XXI pues no se diga. ¿Sí? Hablar de que Jesucristo viene otra vez hasta suena raro. Porque vean los cantos que cantamos cada domingo, rara vez mencionan que el Señor viene otra vez. Rara vez. Jesucristo está reinando, somos sus siervos, qué lindo servir al Señor, pero el Señor viene otra vez. No cantamos eso. Entonces va quedando fuera de nuestro radar y nuestra esperanza entonces empieza a cimentarse en otras cosas, pero no en esa realidad profunda que el Señor Jesucristo viene otra vez. ¿Sí? Eso es lo que nos debe hacer mirar el hoy. Las dificultades, las presiones, las tentaciones, las circunstancias cotidianas de la vida. Cuando estamos lidiando con los hijos, de levántate que tienes que ir a la escuela, que hagamos la tarea, que mira, pórtate bien, va a llegar tu papá. Ese tipo de frases, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Deben girar en torno a la perspectiva de que el Señor Jesucristo viene. ¿Sí? Y quizás viene hoy. ¿Sí? Eso es lo que nos va a hacer vivir como el Señor espera que vivamos. Nos va a hacer enfrentar las circunstancias de la vida de manera diferente. Y quiero citarles unas palabras de una hermana que aprecio mucho su trabajo académico. Ella se llama Karen Jobs. Y en su comentario de 1 Pedro ella dice lo siguiente, vean. A aquellos a quienes Pedro escribe, les ha sido dado un nuevo nacimiento en una esperanza viva y una herencia que se realizará plenamente en la revelación final de Jesucristo. Hasta ese momento, su fe cristiana los pone en conflicto con los valores y las prioridades de la sociedad en la que viven. Este conflicto les causa sufrimiento en varios tipos de pruebas, no a pesar de ser cristianos,
sino precisamente porque son cristianos. El hecho de que sufran conflictos con su sociedad es evidencia de que su fe en Cristo es genuina. De lo contrario, no elegirían vivir de una manera que cause sufrimiento. ¿Quién en su sano juicio va a comportarse de una manera que lo estén regañando a cada rato? O que lo echen del trabajo, o que lo marginen de su hogar, de que le quiten la herencia. Nadie en su sano juicio ese tipo de cosas las va a hacer, pero cuando está convencido profundamente que lo que está haciendo es lo que Dios quiere que haga, que eso es lo que el Señor quiere que viva, entonces, claro, puede haber dificultades, puede haber situaciones adversas. Como decía Séneca en estos mismos años en que Pedro escribe esta carta, ¿sí? Él decía, el fuego prueba el oro, las pruebas prueban al hombre fuerte. ¿Sí? Eso es lo que Pedro va a decir un poco más abajo aquí. ¿Sí? En el versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, la verificación, esa es la idea de prueba ahí, es el mostrar lo que hay ahí, ¿sí? Más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Fíjense que uno como cristiano enfrenta circunstancias adversas en la vida, la muerte de un pariente, qué sé yo, quedó sin trabajo, cosas así, que son dolorosas. Uno las experimenta, pero también los no creyentes experimentan las mismas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno está en un velorio y oye un llanto, de esos llantos que a uno le parten el alma, se nota la diferencia cuando es un llanto de melancolía, de nostalgia, de tristeza por la pérdida de la persona, a cuando es un llanto de desconsuelo que no tiene esperanza. ¿Sí? Se siente la diferencia. Lo mismo en el día a día. Ahora, el tema no es tanto que uno sufra, porque todas las personas experimentan algún grado de sufrimiento en algún punto de sus vidas, sino que uno sufra por ser creyente. Eso es otro tipo de cosa. De repente uno puede, como niño, como adolescente, experimentar bullying en el colegio porque no está participando de las cosas de las que sus compañeros participan. O uno en el trabajo no está participando de prácticas que a los colegas les resulta muy natural. Y uno como creyente muestra diferencia y entonces empiezan los problemas. Recuerdo hace años atrás una hermana que estaba estudiando en el seminario nos contaba de las cosas que estaba viviendo. Ella era abogada y trabajaba en una municipalidad, ya no recuerdo cuál era la municipalidad, creo que era Villanueva, pero no estoy seguro. Y entraban personas con los folders, con los papeles necesarios para hacer cosas. Y ella dice que abría el folder, sacaba el dinero de adentro y se lo pasaba. Esto no es necesario, les decía ella. Y viera la cara de mis compañeros, decía ella. Porque entonces empezó a sentir la hostilidad de no querer meterse en el sistema. ¿Sí? Y hasta que de repente aparecieron cosas insinuando que si seguía con esa actitud no iba a durar mucho ahí en la empresa, en la municipalidad. Finalmente ella mejor decidió renunciar porque amenazas de muerte más explícitas estaban apareciendo. ¿Sí? Pero ella pudo haber transado esos valores, ¿cierto? Decir, ¿para qué estoy sufriendo de gusto si total deposito esto en la ofrenda el domingo en la iglesia y resuelto el problema? ¿Sí? Así santificamos este dinero. Claro, ¿no? Ella estaba sufriendo por mantener sus valores cristianos. Otro ejemplo, hace, no me acuerdo cómo, 2, 3 años por ahí estábamos de visita en la iglesia El Camino, ahí en zona 12. Y en una de las actividades que había de la iglesia, un hermano se paró para dar acción de gracias. Estaban en ese proceso de orar unos por otros, qué sé yo.
Y el hermano, un empresario que conozco hace muchos años, él dice, quiero dar gracias al Señor porque me adjudiqué un tramo de no sé cuántos kilómetros de una carretera y no tuve que pagar mordida. Entonces por eso estaba dando gracias al Señor. ¿Sí? Porque se adjudicó un tramo de carretera y no tuvo que dar mordida. ¿Sí? Y eso era motivo suficiente para alabar al Señor. ¿Sí? Ese es el tipo de presiones cotidianas que uno como creyente enfrenta, donde debe decidir cuáles son sus valores. Si uno es creyente y vive los valores del reino, sin duda va a experimentar ese tipo de presiones. ¿Estamos dispuestos nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, como dice aquí, si es necesario, ser afligidos? Es que hermano, yo tengo 45 años, 47 años y ya está difícil encontrar trabajo en otro lado. Entonces, si me pongo medio quisquilloso, entonces me voy a quedar sin trabajo y ¿qué voy a hacer? Tengo una familia que alimentar, tengo colegio que pagar, ¿qué hago? Viva los valores del reino. Eso es el desafío de esta mañana. ¿Queremos vivir en esperanza pensando en el Señor, que el Señor viene? ¿Sí? Ese es el desafío de vivir el Evangelio, vivirlo, aunque nos cueste sufrir. ¿Sí? Lo triste a veces es que el sufrimiento se da entre creyentes. ¿Sí? Que uno está en una compañía donde somos socios cristianos y las cosas se dan terribles. ¿Sí? O en un colegio, lo que sea. Y entonces uno debe de nuevo estar volviendo. Esto es lo que el Señor quiere que haga y vivir en esa perspectiva. Y ya que habló de la revelación de Jesucristo, por cierto, nuestra fe probada, cuando se muestra que es una fe genuina, lo que resulta es en una fe mucho más madura. Porque eso es lo que las pruebas producen. Las dificultades, las adversidades nos permiten ser más fuertes en general. ¿Sí? Pero cuando se trata de adversidades y dificultades en el nombre del Señor Jesucristo, uno nota la diferencia. Y yo he tenido el privilegio de conversar con creyentes en ambientes de conflicto. Como les contaba la vez pasada que prediqué, ¿recuerdan? Les conté de este hermano que contaba que estaban ahí en el desierto de Siria y los tuvieron que sacar. Uno nota que hay algo diferente en ellos. Uno se siente hasta pequeñito con la poquita fe que uno tiene respecto a lo que observa en esas personas. Y algo de esa vida donde ser creyente no es... Estábamos conversando con Javier, amigo mío, ya lo van a presentar en el tiempo de visitas. ¿De cuántos cristianos hay aquí en Guatemala? ¿Sí? 50%, fácil. ¿Sí? Quizá un poquito menos, pero anda por ahí de cuántos evangélicos sabemos aquí en Guatemala. Así que es relativamente fácil ser evangélico en este contexto, ¿cierto? Hasta nos damos el lujo de tener presidentes con hijos que, bueno, gracias al Señor, fue una bendición. Ese tipo de frases salían del hijo cuando ya salió sin que le hicieran nada por falsificar boletas. Pero bueno, la vida cristiana es relativamente sencilla en este tipo de cosas, ¿sí? Pero cuando realmente vivimos los valores del reino, cuando realmente queremos mostrar qué significa ser un siervo o una sierva del Señor en el mundo en el que vivimos, entonces las presiones van a ser mayores. Vamos a experimentar estas circunstancias. Pero ¿por qué uno estaría dispuesto a eso? ¿Por qué uno estaría dispuesto a eso? Yo creo que la respuesta está en el versículo 8. ¿Sí? Dice, hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, ¿a quién sin haberle visto qué cosa? Le amáis. Esos hermanos en esas iglesias no habían tenido el privilegio de Pedro, de haber estado con el Señor Jesucristo ahí en Palestina. Ellos oyeron acerca de Cristo y ahora creen en Él y le aman. ¿Sí? Nosotros también, ¿cierto? ¿Sí? Le amamos.
Como decía la canción, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Le amamos sin haberle visto. A quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ese es el motor para enfrentar el día a día. ¿Amamos al Señor? Mostrémoslo en nuestra vida. ¿Sí? El Señor ya mero viene. Tenemos esa esperanza profunda en que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Y cuando Él sea revelado, ¿sí?, nosotros podremos honrar a nuestro Señor. Porque esto de la alabanza, la gloria y el honor no es para mí, es para Dios Padre. ¿Sí? Como dice más adelante, hablando un poco de los dones, Pedro dice en el versículo 4:11, dice: el que hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Sí? Vean, tremendo. O sea, ¿cómo se sentirían ustedes si tuviesen la linda oportunidad de honrar al Señor, nuestro Dios, con alguna cosa que ustedes pudieran presentarle? ¿Sí? ¿Cómo se sentirían? Felices, ¿no? ¿Sí? Ahora, eso está en nuestro lado ahora. Tenemos la oportunidad de hacer eso. ¿Cómo? Viviendo la fe genuinamente. ¿Sí? Porque en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles de la vida, esa fe se va fortificando, se va fortaleciendo de tal manera que cuando el Señor Jesucristo venga, Dios nos mira y se siente honrado por quienes somos. ¿Sí? Por esa fe genuina que honra, da gloria y honor a nuestro Dios. Por eso al final, cuando el Señor viene y esto se expresa de esa manera, obtenemos el resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, el versículo 9. ¿Sí? Ahí va. Vean cómo ha ido brincando de un lado para otro Pedro. Y no nos damos cuenta porque está entretenido esto, ¿sí? Yendo para allá, para acá. Versículos 10 y 11 nos dice que es tan espectacular esta fe que nosotros disfrutamos, y a veces uno no, como dice el refrán, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? ¿Sí? Pues Pedro nos está encargando aquí un cuidado de esa fe que tenemos, porque es una fe muy valiosa. Él dice, miren, los profetas, ellos hablaron de esto que iba a venir, del Mesías, que iba a venir en un tiempo y cómo iba a ser ese tiempo cuando Él viniera. ¿Sí? Y estaban siempre indagando, esperando saber eso. Incluso al final, vean el versículo 12, termina diciendo que incluso los ángeles están ahí mirando a ver cómo es que esto, porque ellos oyeron desde el principio todas estas cosas y ahora la están viendo desarrollarse en la historia. Ellos nos miran y dicen, wow, y tremendo lo que hace el Espíritu con esta gente. ¿Sí? Vean cómo honran a Jesús en sus vidas y wow, Dios, te estamos adorando, pero mira eso, qué precioso. ¿Sí? Esa es la actitud con lo que los ángeles miran esta salvación en desarrollo. Así que tremendo lo que podemos mirar en estos versículos. Les conté un par de ejemplos, ¿no es cierto?, de personas que tuvieron que experimentar algún tipo de hostilidad. Por un lado, más concreto con esta hermana que tuvo que vivir esa situación. O este otro hermano que saber cuánto tiempo había estado postulando y nada. ¿Sí? Pero él no transó. Él era un creyente que iba a honrar al Señor. ¿Cómo vivimos el hoy? ¿Refleja ese vivir la esperanza? Claro, tenemos circunstancias difíciles por las cuales vamos a atravesar, pero cuando aprendemos a mirar en perspectiva de la venida del Señor y del tiempo de la eternidad que estaremos con nuestro Señor, eso nos fortalece para que así como vamos a vivir con Él, como dice más adelante Pedro, donde mora la justicia, ¿sí? Nosotros como representantes de esa justicia aquí en la tierra, vivimos el hoy como el Señor espera que vivamos. En las siguientes semanas van a estar viendo distintos matices de ese vivir el hoy.
cómo es que el Señor nos desafía en las distintas esferas de la realidad, como matrimonios, como creyentes en medio de una situación de sufrimiento, etc. ¿Sí? Hay muchas aristas que estaremos viendo los próximos domingos, pero yo quisiera quedarme con esto. ¿Sí? Esperanza no implica resignación. Porque de repente uno dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que agachar la cabeza porque somos cristianos, ¿no? Así nos toca, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? No, esa no es la actitud. La actitud de esperanza es levantar la cabeza y que si tengo que sufrir, ¿qué? ¿Sí? El Señor proveerá por otro lado. ¿Sí? Esa es la actitud de esperanza, ¿sí? De enfrentar las circunstancias del día a día, convencidos profundamente que aquel que nos rescató volverá otra vez y nos llevará para estar para siempre con Él. ¿Sí? Y esa esperanza es la que nos debe mover para enfrentar el día a día. Y créanme, lo haremos con una convicción tal que será más fácil enfrentar las circunstancias difíciles. ¿Estamos dispuestos a vivir con la esperanza? Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque en algún momento decidiste, Señor, que nos darías esta salvación que no merecemos. En el tiempo oportuno, el Señor Jesucristo vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos mostró qué significa ser discípulos de ese reino y dio su vida por nosotros, resucitó. Y es tu Espíritu quien nos transforma, nos santifica para vivir, Señor, como tú quieres. Pero esperas de nosotros esa lealtad, esa obediencia. Queremos, Señor, vivir en esperanza. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene otra vez y lo creemos con profunda confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a que esa esperanza se concrete, se materialice en cosas de nuestro día a día. Sabemos, Señor, que si decidimos vivir como tú quieres, probablemente enfrentaremos adversidad, porque Satanás no quiere que nosotros vivamos como tú quieres. Los valores de este mundo no son los valores del reino. Y eso, Señor, nos va a traer tensión. Fortalécenos, Padre. Danos la fuerza que proviene de tu Espíritu para enfrentar esas circunstancias. Te agradecemos porque tú dices que tú nos has protegido con tu poder. Y eso nos da fuerza porque sabemos que tu poder es inigualable. Señor, ayúdanos, que sea tu Espíritu que nos guíe en este caminar con esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.